¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un tema más de Taller Frico. Soy Marco Antonio Duarte y continuamos aquí en tu taller. Bienvenidos. En la llegada de la tecnología inverter en aire acondicionado hubo un cambio muy sustancial, además de los compresores, los motores BLDC, que al igual que los compresores, se les puede controlar la frecuencia para brindar un mejor rendimiento con relación a confort y consumo. Hoy hablaremos sobre esta tecnología, cuál es su función, cómo operan, cómo están integrados los motores, cuáles son los beneficios y ventajas en su uso y recomendaciones para mantener su vida útil. Quédate con nosotros. La tecnología BLDC, que significa de corriente directa sin escobillas, son cruciales en aires acondicionados inverter por su alta eficiencia energética, control preciso de velocidad, menor ruido y vibración, y obviamente mayor durabilidad, permitiendo al compresor y ventiladores ajustar su potencia continuamente para mantener una temperatura estable, lo que se traduce en un gran ahorro de energía y mayor confort comparado con sistemas on-off tradicionales. ¿Cómo operan estos motores? Funciona mediante conmutación electrónica, con un controlador electrónico que energiza las bobinas del estator en una secuencia precisa para crear un campo magnético giratorio, el cual interactúa con los imanes permanentes del rotor, provocando un giro suave y eficiente sin escobillas mecánicas, logrando alta eficiencia y control de velocidad, ideal para tecnología inverter. ¿Cómo están integrados para su funcionamiento? Los cables de un motor BLDC de aire acondicionado pueden ser de 3, de 4 o 5. Revisemos primero los de 5 cables que tienen integrado el controlador en el motor o driver. El cable rojo de estos motores es el de alto voltaje de corriente directa. Está identificado como VM o Voltage Main en el motor. Suministra la energía principal de aproximadamente 300 volts de corriente directa, los cuales provienen de la PCB o tarjeta principal de la unidad interior para mover las bobinas del motor. En caso de falla de motor o tarjeta, se revisa este voltaje en las terminales rojo y negro. Si se tienen los 300 voltios de corriente directa, el problema es el motor. Si no, entonces es la tarjeta principal o PCB. El cable de color negro identificado como ground en el motor es la conexión a tierra para la placa electrónica interna del motor y la placa principal. El cable color blanco identificado como VCC en el motor es el voltaje de colector común que alimenta los 15 voltios de corriente directa al circuito controlador dentro del mismo motor, es decir, la tarjeta interna del motor, proveniente de la PCB o tarjeta principal de la unidad interior. En caso de falla o error de motor o tarjeta, se revisa este voltaje en las terminales blanco y negro. Si se tienen los 15 voltios de corriente directa, el problema es el motor. Si no, entonces es la tarjeta principal o PCB. El cable de color amarillo en este motor de 5 cables está identificado como BSP en el motor. Es el pin de control de velocidad de voltaje, siendo el cable de señal de comunicación entre la tarjeta interna del motor y el mismo motor, y envía un tren de pulsos. En caso de falla de motor o tarjeta o código, se revisa este voltaje en las terminales amarillo y negro. Si se tiene un voltaje fijo de corriente directa, el problema es el motor. Si no, obviamente entonces es la tarjeta o controlador interno. Y por último, el cable de color azul, identificado como FG o generador de frecuencia en el motor, es el cable de retroalimentación o feedback que reporta la velocidad y la posición del rotor del motor a la tarjeta PCB principal de la unidad interior para un mejor control. Y en caso de falla de motor o tarjeta por un código, se revisa este voltaje en las terminales azul y negro. Si se tiene un valor fijo corriente directa, el problema es la tarjeta principal o PCB. Si no, entonces es la tarjeta del controlador interna dentro del motor. Veamos ahora los motores de 3 y 4 cables. Para este tipo de motores se tiene solo los cables de las bobinas U, V y W y un cable de tierra. Este tipo de motores tienen un controlador o driver en la tarjeta o PCB principal, la cual está separada del motor. En estos motores es más sencillo revisar si están en buenas condiciones sus bobinas, probando con un multímetro
sus resistencias, las cuales deben de ser los mismos valores. Primero, la eficiencia energética superior. Estos motores son de menor consumo gracias a la conmutación electrónica y al uso de imanes permanentes. Consumen mucho menos electricidad, resultando en ahorros significativos en la factura de luz. Además, la eliminación de picos de arranque, a diferencia de los motores convencionales que consumen mucha energía al encenderse, los BLDC modulan su potencia evitando estos picos de consumo. Tienen un control preciso y confort. La temperatura constante permiten variar la velocidad del compresor y ventiladores según la necesidad térmica, manteniendo una temperatura ambiente muy estable y evitando las fluctuaciones bruscas de los equipos no inverter o on-off. El confort es mucho mayor, funcionan a velocidades más bajas y constantes, reduciendo el ruido y las vibraciones para un ambiente más tranquilo y más confortable. Tienen mayor durabilidad y fiabilidad. Son sin escobillas o brushless, no tienen escobillas ni conmutaciones mecánicas, eliminando el desgaste asociado, lo que prolonga la vida útil del motor y reduce la necesidad de mantenimiento. Generan menos calor durante su funcionamiento, lo que contribuye a la eficiencia general del sistema. Son ideales para equipos inverter. La tecnología inverter se basa en la capacidad de variar la frecuencia de la corriente para controlar la velocidad del motor. Los motores BLDC son perfectos para esto porque su control electrónico permite una modulación de potencia muy fina, logrando con esto la eficiencia y el control de velocidad que la tecnología inverter promete. Recomendaciones. No se debe girar un motor BLDC manualmente o sin control cuando no está en operación. Hacerlo girar, por ejemplo, con la fuerza de una hidrolavadora cuando se hace, por ejemplo, mantenimiento preventivo para limpiarla. Las razones para no hacerlo son la falta de conmutación. Un motor BLDC no tiene escobillas ni conmutador mecánico. Depende de un controlador para energizar las bobinas en el momento correcto y crear un campo magnético rotatorio que mueva al imán del rotor. Sin el controlador no hay arrastre magnético. Número 2. La generación de SEM, la fuerza contraelectromotriz. Al girar el rotor manualmente con sus imanes permanentes a través de las bobinas estatóricas, se induce voltaje SEM. Si esto se conecta directamente a un controlador no preparado para recibir esta señal, puede sobrecargar y dañar permanentemente el controlador. Número 3. Riesgo de daños mecánicos y eléctricos. Conectar y girar de forma errónea puede causar y provocar problemas eléctricos, sobrecalentamiento o desgaste prematura de cojinetes, especialmente si no hay un control adecuado de la potencia. En resumen, los motores BLDC son el corazón de la tecnología inverter en aire acondicionado, haciendo posible el gran ahorro de energía, la operación silenciosa y el control superior que caracterizan a estos equipos modernos. Estimados, hemos concluido con este tema. Esperamos les sea de gran utilidad esta información. Nos vemos pronto en el siguiente blog. Tú decides, calor o frico.